¿Y qué tal, familia? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos, queremos agradecerles su permanencia, queremos invitarlos a que se queden durante todo el video y que disfruten, pero también que se suscriban a nuestro canal y que compartan con sus amigos este video para que sea de bendición para otros. Este mensaje nace de parte del corazón del Señor y estoy seguro que va a transformar sus vidas. Que Dios los bendiga. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Recuerda, el tema es: Jesús toca la puerta de nuestro corazón. ¿Y de qué viene hablando la palabra del Señor? El propósito esta noche, amados hermanos, es que nos cuidemos hermanos, del enfriamiento espiritual. De eso tenemos que cuidarnos, hermanos, del enfriamiento espiritual. ¿Y por qué se da eso? ¿Sabe? Los problemas, las dificultades, hermanos, las diferentes situaciones difíciles que vienen a nuestra vida empiezan a causar un desánimo. Pero el desánimo se va convirtiendo, hermanos, en un enfriamiento espiritual. Ese es el problema. Pero a la luz de la palabra vamos a ver esta noche, hermanos, que no solo los problemas, no solo las necesidades nos llevan a un enfriamiento espiritual, sino que también la abundancia, hermano. Estamos viendo de que este es el mensaje que Dios había mandado a la iglesia Laodicea, que estaba en Asia. Era una de las 7 iglesias, ¿verdad? Pero así esta noche para usted y para mí vamos a ir al primer punto. El primer punto para esta noche es un mensaje al corazón. ¿Pero cuál es el mensaje? Que no se apague nuestra luz. Ese es el primer punto para esta noche, hermano. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Nadie dice que enciende una luz y la pone debajo del almud, sino que la pone en el candelero para que alumbren a los que están en casa. Entonces, ¿qué vamos a entender esta noche, hermano? Tenemos un testimonio que guardar. Tenemos un testimonio que cuidar. No olvidemos, hermanos, que nosotros somos la luz del mundo. El problema, amados hermanos, que si esa llama se apaga en nosotros, hermano, si no hay luz, ¿qué va a haber entonces? Va a haber tinieblas. Ese es el problema. Por eso el primer punto para esta noche, hermano, un mensaje al corazón: que no se apague nuestra luz. Para que comprendamos el tema, quiero que allí mismo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Mire lo que dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación, dice esto. Mire lo que dice en el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Hermano, ¿de qué viene hablando la palabra? El enfriamiento espiritual. Por eso es que tenemos que irnos cuidando de eso. Mire lo que dice en el versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Le está diciendo a la iglesia Laodicea. Mire el versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso es que en el primer punto estamos viendo, amados hermanos, que no se apague nuestra luz. Y ya vimos que no solo las necesidades, no solo las adversidades, hermanos, van apagando esa luz en nuestro interior, nos va causando el desánimo. No, esta iglesia era una iglesia que estaba bendecida, de tal punto que habían llegado, amados hermanos, a decir: no, si yo no necesito de Dios. Eso es lo que estamos leyendo en el versículo 17. Ahora, ¿por qué Dios manda su palabra? Porque esta iglesia, Rosario de Mora, va a ser bendecida. Amén, hermano. La bendición va a llegar. El milagro que usted y yo venimos buscando va a llegar. Pero que ese milagro, que esa bendición, amados hermanos, no nos prive de alabar a Dios. No nos prive de servirle al Señor. No vamos a llegar, amados hermanos, a ese punto donde digamos: no, yo no tengo necesidad de buscar a Dios. Qué tremendo, hermano. Y ese es un peligro. ¿Por qué? Porque le estamos dando espacio al enemigo.
Porque quien causa desánimo, quien pone duda en nosotros, hermanos, quien va apagando esa llama es el enemigo. Por eso hay que cuidarnos, hermanos, como iglesia, porque la iglesia, amados hermanos, no está exenta. Así como la Odisea, ¿verdad? En su momento llegaron a pensar que no necesitaban ya de Dios porque ya estaban bendecidos. Eso dice el versículo 17, lo vamos a volver a leer para que nunca se nos olvide. Porque tú dices, mire, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, hermanos, qué tremendo. Llegar, ¿verdad?, a ese punto de que venimos, le pedimos el milagro al Señor, la bendición llega y después, hermano, hay que cuidarnos de no olvidarnos de nuestro Dios, hermano. Tenemos que guardar nuestro corazón de eso. Por eso el primer punto es un mensaje al corazón. Pero ¿cuál es el mensaje? Que no se apague nuestra luz. Para ir avanzando en el tema, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 6 y 8. Del 6 al 8, mire lo que dice. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellas, dice en el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Vaya, ahí está el mensaje al corazón, hermano. Que no se apague nuestra luz. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, ¿verdad?, cuando estábamos sin Dios y sin esperanza, cuando no teníamos ni el mínimo deseo de alabarle, de adorarle, de servirle, de leer la Biblia, de hablar con Él a través de la oración, es porque estábamos en tinieblas, hermano. Pero ahora dice, nosotros somos luz. Nosotros somos luz. Y no nos dejemos engañar, hermano. Pero ¿quién es el engañador? El enemigo. Gloria sea a nuestro Dios. Así de que, hermano, es muy importante. Recuerde, estamos en el primer punto donde un mensaje al corazón, que no se apague la luz. Porque usted y yo fuimos llamados a hacer luz, hermano. Filipenses capítulo 2. Ahí se lo leo. En el versículo 12. Ahí tenemos el tema, luminares en el mundo. Dice Filipenses 2, versículo 12 al 14. Le voy a leer. Mire lo que dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Mire, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Hermano, que tengamos devoción para las cosas del Señor. ¿Y qué es tener devoción? Hermanos, tener reverencia, tener un corazón dispuesto, un corazón proyectado, amados hermanos, con el propósito de Dios. Tenemos que caminar en el propósito de Dios, que nuestra vida, que nuestra mente se alinee al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque de lo contrario nos vamos a extraviar, hermano. Y ese es el peligro. Dice en el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros solo tenemos que tener un corazón dispuesto. ¿Dispuesto a qué? A hacer la obra de Dios, hermano. ¿Y cuál es la obra de Dios, amados hermanos? A todos se nos ha dado una encomienda. Todos tenemos una encomienda para con nuestro Dios. Primero, guardar el testimonio. Eso lo vamos a hacer con nuestra familia. Primero los de tu casa, eso dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, la casa, en Judea, ¿verdad? Con los vecinos en el pueblo, en Samaria hasta lo último de la tierra. Todos tenemos una encomienda. No todos vamos a ser predicadores, no. Pero con el testimonio, amados hermanos, podemos ganar a más personas. Primeramente a nuestros familiares. Que ellos puedan ver, amados hermanos, la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Y por qué digo que está haciendo? Porque Dios no ha terminado con nosotros, hermanos. Porque mientras estemos en este mundo, hermano, aquí somos pecadores, le fallamos. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios.
Porque al que lleva fruto, dice la palabra de Dios, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, cuando nosotros nos metemos con Dios, Él va quitando los estorbos, Él va quitando los tropiezos, Él va quitando todo aquello, amados hermanos, que nos pueda privar de alabarle, de adorarle, de servirle. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Él dice que pone en nosotros el querer como el hacer. Ya no depende de nosotros, depende de Dios. ¿Pero por qué? Porque Él es bueno. Pero cuando estamos en el propósito de Dios, cuando nuestra mente y nuestro corazón, amados hermanos, se proyecta, hermano, para servirle a Dios, para agradarle a Él. Mire lo que dice en el versículo 16. Estamos en Filipenses 2, versículo 14. Dice, haced todo sin murmuraciones y contienda. Versículo 15. Para que seáis, mire, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Va? Como le dije, estamos en el primer punto, hermano. Este mensaje va directo a nuestro corazón. Pero ¿cuál es el mensaje? Que no se apague nuestra luz. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso, hermano, con nosotros, para con Dios y para con la sociedad. Porque allá afuera la gente, hermanos, sabe que somos del tabernáculo, que somos cristianos. Y esperan ver, hermanos, algo diferente. Y nosotros tenemos el compromiso, dice que tenemos que resplandecer en medio de una generación maligna y perversa. Hermano, la gente no quiere nada con Dios. ¿A cuánta gente no le hemos hablado aquí en el pueblo, hermano? Sí. Si antes no había ni transporte, nosotros hemos visitado todos los cantones, todos los caserillos y hemos caminado a pie. A este pueblo se le ha predicado la palabra. Pero eso no quiere decir que ya terminamos, hermano. Nosotros seguimos teniendo el compromiso para con nuestro Dios. Ser, dice, luminares en el mundo, ser ejemplo. En medio de una generación, dice, maligna y perversa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Marcar la diferencia. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y estamos en el primer punto, hermano. Ahora bien, Hebreos capítulo 3, versículo 7. Mire lo que dice. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, mire, si oyeres, oí su voz. ¿Cuántos venimos a escuchar la voz de Dios? Amén. Aquí venimos a oír lo que Dios tiene para nuestra vida. El alimento espiritual, lo que alimenta nuestra alma. Probablemente hay problemas, sí, probablemente hay dificultades, pero Dios para cada uno de nosotros tiene la respuesta. Dice Hebreos 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Versículo 9, mire, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, 40 años. O sea, hermano, el pueblo de Israel, bueno, la Biblia lo describe, dice que es un pueblo duro, de dura cerviz, un pueblo que nunca quiso humillarse. A causa de eso, de su incredulidad, hermanos, pasaron 40 años en el desierto y vieron las obras del Señor. Tuvieron hambre, el Señor hizo descender maná del cielo para que comieran. Pero ¿sabe hasta dónde llegaron? Un día murmuraron y dijeron, siquiera nos dieran carne para comer. ¿Sabe qué hizo el Señor? Mandó un montón de codornices, dice. Y dice la palabra de Dios que comieron hasta que les salía por las narices. Hermano, qué duro. Pero eso era el pueblo de Israel, hermano. Nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios que tenemos la mente de Cristo. Vamos a ir avanzando con el mensaje. Mire lo que dice Hebreos en el versículo 3, en el versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. Dice así. Mirad, hermanos. Aquí ya va para nosotros. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, mire, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué manda Dios su palabra? Para que usted y yo no nos apartemos, hermano. Que ni la prueba, que ni la adversidad, hermano, nos haga mover. Y mucho menos, hermanos, la abundancia. Si ya Dios nos contestó, amados hermanos, el milagro, ¿verdad? Si ya Dios se manifestó en nuestras vidas a través de la sanidad,
a través de la provisión económica, a través de ese empleo, a través de ese negocio que está prosperando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Hermanos, tener un corazón agradecido. Y tenemos que seguir siendo luz en medio de las tinieblas, porque eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13. Antes dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mire qué tremendo. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El pueblo de Israel endureció su corazón. Y el Señor le permitió andar dando vueltas 40 años en el desierto. ¿Y sabe cuál fue lo más duro, hermanos, para el pueblo de Israel? Que solo entraron, hermanos, los menores de 18 años. Sí, los demás, hermanos, las demás personas fueron pereciendo en el camino. No entraron. Vamos a pasar a otro punto. ¿Cuál es el segundo punto esta noche? Recuerde, el primer punto es un mensaje al corazón. Pero ¿cuál es ese mensaje? Que no se apague nuestra luz. Vamos a ir al segundo punto. Cuidemos nuestro corazón. ¿Pero de qué lo vamos a cuidar, hermano? No le demos lugar al maligno. ¿Sí? Como iglesia tenemos que tener bien claro, hermano, que hay alguien que nos anda merodeando. Eso dice la palabra de Dios. Lo vamos a ver para que usted lo busque en su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. Mire lo que dice. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, qué tremendo. Por eso el segundo punto es, cuidemos nuestro corazón. No le demos lugar al enemigo, hermano. ¿Y cuándo es que le estamos dando lugar al enemigo, al maligno? Cuando viene esa duda, hermano. ¿Será que Dios me va a hacer el milagro? Hoy no voy a ir al culto porque está muy oscuro. Ay, voy a ir después. El problema, hermano, es que se ve enfriando. ¿Sí? Venía 3 veces al culto en la semana y hoy solo aparece uno. ¿Por qué? El enfriamiento espiritual. Si es que vino en la semana, hermano. Ese es el problema. Porque de repente, hermano, empezamos a ver que ya el hermanito, la hermanita ya no apareció. ¿Por qué? Porque le dio ventaja al enemigo, hermano. Pero por eso estamos viendo esta palabra, para que los que estamos aquí y para los que van a ver este mensaje por las redes sociales, amados hermanos, también cuiden su corazón, cuidemos nuestro corazón y no le demos espacio al enemigo. Porque hay que cuidarnos, hermano. Porque dice que anda, mire, alrededor. El diablo anda buscando alrededor. ¿De quién? Alrededor de los hijos de Dios, hermano. No, si el diablo no anda buscando a los borrachos, no, si eso ya los tiene, hermano. ¿Sí? A esa gente que anda en los bailes, el diablo ya los tiene. A esa gente que no quiere nada con Dios, no, sí, hermanos. Todas las personas que no se congregan, ¿sabe quién los está gobernando? El príncipe de este mundo, eso dice la Biblia. Por eso que los hijos de Dios nos congregamos, porque nosotros, dice la palabra de Dios, que ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de luz. En otro tiempo dice que éramos tinieblas, ¿verdad? No queríamos nada con Dios, mucho menos leer la Biblia, mucho menos alabarle, adorarle. No, ahora las cosas son diferentes. El problema es, hermanos, cuando le damos lugar a ese enemigo. Vamos a seguir leyendo. Primera de Pedro 5:8 dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice en el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Esta es una noche de fe. Pero ¿cómo tenemos que resistirle al enemigo? Firmes en la fe, hermano. Pero ¿cómo yo le demuestro a Dios que estoy firme en la fe, hermano? Yo no dejo de congregarme. Yo no dejo de servirle. Yo no dejo de leer mi Biblia. Yo no dejo de orar, de hablar con Él a través de la oración.
Yo no dejo de alabarle. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, hermano. Porque de lo contrario el enemigo va ganando ventaja, nos va metiendo ese enfriamiento donde ya no queremos ni leer la Biblia. Bueno, hermanos, llegamos a un punto donde ya ni Biblia traemos al culto, pues, y decimos que somos cristianos. Todos cantando, hermanos, y qué lamentable que el enemigo nos pone que nosotros no cantemos, no hay que canten los demás. ¿Sabe por qué? El enemigo anda ganando ventaja. Pero tenemos, dice en el versículo 9, al cual resisté firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Si usted se siente fregado, ¿por qué? Porque está enfermo, porque no hay trabajo, ¿verdad? Porque hay problemas en la familia, porque no hay dinero, porque hay deudas que pagar y no sabemos cómo vamos a hacer. Hermano, hay mucha gente que está peor que nosotros. ¿Y por qué digo peor? Porque gloria al Señor, usted y yo, a pesar de los problemas, estamos en la casa de Dios. Amén, hermano. Sabemos que aquí vamos a recibir la bendición, que aquí vamos a recibir la respuesta que estamos necesitando. Ahora bien, estamos en el segundo punto y como esto es bien delicado, hermano, pero como iglesia es necesario que todos conozcamos esta palabra. Estamos viendo de que cuidemos nuestro corazón y que no le demos lugar al maligno. Lucas capítulo 11, para que lo comprendamos y para que nunca vaya a decir a mí nunca me lo dijeron, no. Dios para eso habla a tiempo y fuera de tiempo. Y aquí le traemos palabra de Dios. Lucas 11, 24. Mire lo que dice. Lucas 11, 24 al 26 le voy a leer. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Se lo voy a explicar. Hermanos, si no somos gobernados por Dios, adivine quién nos gobernaba antes. Era el enemigo, hermano. Sí. Hay espíritus de inmoralidad. Hay espíritus de borrachera. ¿En qué consiste un espíritu de inmoralidad? Hermano, fornicación, adulterio, vaya. Grandes mujeriegos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo está gobernando a esa persona. Ahora, hoy como hijos de Dios ya no podemos hacer eso. Pues, o sea, ahorita somos hijos de Dios. Amén. Hoy somos hijos de Dios, ya esas cosas pasaron. Pero acabamos de ver que el enemigo ahí nos anda rodeando, hermano. Así nos anda, ¿ves? Viendo cómo nos hace caer. Y eso es lo que estamos leyendo aquí en Lucas 11, 24. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, mire, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Vaya. Versículo 25. Y cuando llega, mire, la haya barrida y adornada. Mire, así anda el enemigo alrededor de los cristianos. Pero como ahora la casa, lo que es nuestro corazón, ya está barrida. ¿Quién la barrió? Cristo con su sangre. Él la limpió. Y está adornada. Dice, ¿cuáles son los adornos? Ahora ya leemos la Biblia. Ahora ya cantamos, ahora ya nos congregamos, ahora ya le cantamos al Señor con gozo, ¿verdad? Ahora ya servimos en un ministerio. Sí, no, la casa ya está adornada. Pero el enemigo allá anda, hermano. Pero eso no termina allí. Por eso estamos en el segundo punto donde cuidemos nuestro corazón y no le demos lugar al maligno. Mire lo que dice en el versículo 26. Entonces va, dice, y toma otros 7 espíritus peores que él. Ese es el peligro del cristiano, mire. Y entrados, dice, moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Va. Ese es el problema, hermano. ¿Sabe cuál es mi oración diaria? Nomás yo despierto y abro mis ojos. Señor, cuídame, guarda mi corazón del mal, porque esta lucha, hermano, es de todos los días. Es que no hay que confiarse. ¿Sabe qué es lo que dice el apóstol Pablo? No es que yo ya lo haya alcanzado todo, dice, pero una cosa hago, prosigo al blanco, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Eso es lo que Pablo enseña. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos no podemos andar pensando en que hoy no me voy a congregar. Yo voy a dejar de servir. No, hermano. Pidámosle a Dios que nos ayude, que nos preste el tiempo. Probablemente nos tocaba cantar y estamos malitos de la garganta. Pidámosle a Dios que nos preste la garganta. Sí, yo muchas veces lo he hecho, hermano.
Le tocaba venir a servir, pero le dolían los pies. Pídale a Dios, hermano, que le preste la rodilla, que le preste los pies. Si yo estaba perdiendo mi vista, y yo fui a Fuden y me dieron lentes y 130 me costaron, allá están guardados. Un día los traje aquí, pero yo no me sentí bien, hermano. Pero ese es mi trato con Dios. Yo le dije, Señor, me llamaste a predicar tu palabra. ¿Cómo les voy a estar predicando a mis hermanos si yo no puedo ni leer la Biblia? Préstame la vista. El Señor me ha prestado la vista. Yo, gracias a Dios, no uso lente. Y se lo cuento como testimonio porque Dios es bueno. Porque usted y yo podemos hablar con Dios, hermano, directamente. Porque Dios es bueno. Pero eso sucede cuando nosotros, hermanos, estamos guardando nuestro corazón para Él. Porque para Él tenemos que aprender a vivir. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Recuerden, no hay que darle lugar al maligno porque es peligroso. Ahora bien, Santiago capítulo 4. Yo le leo lo que dice Santiago 4, versículos 7 y 8. Mire lo que dice. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y mire qué va a hacer, y huirá de vosotros. ¿Qué es someternos a Dios, hermano? Hermano, si usted todavía no ha aprendido a doblar sus rodillas, hermano, pruebe, hermano. Pruebe. Tenga un momento, hermano. Muchas veces Dios nos levanta a las 3 de la mañana. No es casualidad, hermanos, que despertemos a esa hora. Es que Dios quiere hablar con nosotros. Pero esa es una hora donde casi nadie quiere levantarse, pues. Más cuando está lloviendo, ¿verdad? Si lo que uno quiere es estar bien enrollado. Pero Dios muchas veces está queriendo hablar con nosotros, hermano. Pidámosle que Él nos ayude para podernos someter a Él. ¿Para qué? Para que el enemigo huya. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Va. Y entonces, ¿qué sucede cuando aquel hermanito de repente ya nos abandonó su silla, dejó su servicio y ahora ya anda perdido en el mundo? Hermano, le dio lugar al diablo, lamentablemente. ¿Y por qué, hermanos, es importante que veamos esta palabra? Porque dice la palabra de Dios que el estado de aquella persona es peor que el anterior. Así estuve yo a punto de quedar fondeado en una cuneta yo, hermano. Sí, usted me mira predicando aquí, pero solo Dios sabe por dónde yo he pasado. Así estuve a punto de quedar tirado en una cuneta. Y esa es mi oración diaria, que me ayude, hermano, cada día, porque yo sé de dónde Dios me levantó. Y es mi oración para que, hermano, todos los que estamos luchando con un problema, con una dificultad, Dios nos ayude, hermano. Dice en el versículo 8, Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mire, pero ¿sabe qué es lo más lamentable? Que en vez de acercarnos a Dios, hermano, en vez de acercarnos a Dios, bueno, comprendemos, pues las pruebas muchas veces nos alejan de Dios. Pero ya vimos que no solo las pruebas, muchas veces la abundancia también. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Pero el consejo para esta noche es, ¿cómo vamos a cuidar nuestro corazón para no darle lugar al enemigo? Santiago 4:8, hermano. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mire, pecadores, dice, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Bueno, aquí, hermano, no nos venimos a dar golpes de pecho. Aquí todos somos pecadores, hermano. Aquí todos ofendemos a Dios, ya sea de una o dos maneras y algunos más que otros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Entonces, acercarnos a Dios, hermano. Acercarnos a Dios para que Él nos ayude. Dice Efesios capítulo 6. Hermano, en el versículo 10, mire lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso insistimos, hermano, no se aparte. No abandone su silla. No deje su ministerio. No perdamos la visión, hermano. Porque necesitamos estar fortalecidos.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vaya, si nunca había oído esta palabra, hermano, ahorita pues hay que llevarla en nuestra mente y en nuestro corazón. El enemigo allí anda, hermano, buscando a los cristianos, viendo cómo los hace caer. Pero depende de nosotros, hermano. Mire lo que dice en el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como le dije, hay un montón de malos espíritus. Acuérdese que los espíritus no se ven. Espíritus de inmoralidad, espíritus de borrachera, espíritus de malcriadeza, espíritus de enfermedad, de todo, hermano. De todo anda. Pero nosotros nos ponemos la armadura de Dios cada día. ¿Y cómo? Orándole al Señor, pidiéndole a Dios que nos ayude. Dice en el versículo 13, Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vaya, no es que no nos va a llegar el problema, hermano. Pero como nosotros no caminamos solos, como nosotros buscamos al Señor y le pedimos que nos ayude, que Él nos sostenga, que en medio de la prueba, que Él renueve nuestra fuerza, hermano, que guarde nuestros corazones para Él, va a pasar el problema. Y mire cómo vamos a estar, dice que habiendo acabado todo, ¿cómo vamos a estar? Vamos a estar firmes, hermano. ¿Y qué es estar firme? Sirviéndole al Señor, buscándole su rostro, ¿verdad? Alabándole, adorándole, hermano, haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. ¿Por qué? Bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga, dice, lo encuentre haciendo así. Va. A cada quien nos ha dado el Señor lo que vamos a hacer. Recuerde que aquí en la congregación, en la Grey, hay ovejas, hay siervos, hay pastores. Las ovejas vienen y se sientan y escuchan palabra de Dios porque son ovejas y se alimentan de la palabra. Los siervos pues seguimos sirviéndole al Señor. Bueno, el pastor sigue pastoreando la iglesia porque Él va a dar cuentas, dice, por todas las almas. Ahora, para ir finalizando, hermano, aceptemos la visita. Recuerde que el tema esta noche es Jesús toca la puerta de nuestro corazón. Ahora, si Él ha llegado a nuestro corazón, aceptemos la visita que Jesús nos hace esta noche, hermano. ¿Sabe? Hay un bonito ejemplo y lo vamos a ver esta noche. Zaqueo, a pesar de sus limitantes, hermano, pero nos da un bonito ejemplo. En el capítulo 19 de Lucas, ahí nos habla de Zaqueo. ¿Qué hizo Zaqueo? Dice así, en el versículo 1. Les voy a leer del 1 al 6 por cuestión de tiempo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, mire, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Versículo 4. Y corriendo adelante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo recibió la visita de Jesús, como el Señor, hermano, visita su iglesia también. Versículo 6, mire lo que hizo Zaqueo. Entonces él descendió a prisa y le recibió como, hermano, gozoso, hermano, gozoso. ¿Cómo tiene que estar la iglesia? Gozoso, hermano. Aún con problemas, sí, aún con dificultades. Pero como nuestro gozo no depende de nuestras circunstancias, hermano. Nuestro gozo depende, hermano, de cómo hemos creído en el Señor, de nuestra confianza que está bien puesta en el Señor. También hay otro ejemplo muy bonito. Y se lo voy a leer esta noche, siempre en Lucas capítulo 10. También Jesús visitó otra familia. En el 10:38, Lucas 10:38, ahí dice Jesús visita a Marta y a María. Mire qué bonito. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Vaya. Si aceptamos la visita de Jesús, ¿qué vamos a hacer entonces, hermano?
¿Vamos a ser como Marta o vamos a ser como María? María dice que vino y se sentó a oír la palabra de Dios. Pero dice en el versículo 40, Lucas 10:40. Pero Marta se preocupaba con sus muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con tus muchas cosas. Aquí cada quien se identifica. El problema es, amados hermanos, que hay tiempo para ir a trabajar, está bien. Hay tiempo para los quehaceres del hogar y está bien. Hay tiempo para alabar a Dios también, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo unas palabras muy bonitas. Dad al César lo que es del César y da a Dios lo que es de Dios. Hermano, el tiempo de ir a trabajar es el tiempo de ir a trabajar y está bien. El tiempo de hacer, amados hermanos, nuestros quehaceres está bien, hay que hacerlo, no vamos a ser negligentes. Pero apartemos ese tiempo, hermano, para Dios. Amén, hermano. Apartemos ese tiempo que le corresponde a Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos, hermano, aceptando la visita que Jesús nos hace. Pero vamos a terminar. Recuerde que estamos viendo, Jesús toca la puerta de nuestro corazón. Apocalipsis 3:20. Esta palabra muchas veces la hemos ocupado, hermanos, para evangelizar a las personas que no conocen de Dios. Pero en realidad esta palabra Dios se la estaba mandando a la iglesia, hermano. Esta palabra no es para los incrédulos, esta palabra era para los creyentes que estaban en la Odisea. Y ahora es para usted y para mí. Apocalipsis 3:20, mire lo que dice. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, si solo lo leemos y nos quedamos ahí, ya la leímos y hasta allí, ¿verdad? No, hermano. Cuando dice que Él viene y toca la puerta, viene y toca la puerta de nuestro corazón. Pero depende de nosotros, hermanos, si disponemos nuestro corazón para Dios. Porque Él, como todo un caballero, viene y toca. Él no entra a la fuerza, hermano. No. Depende de nosotros, hermano, si le abrimos la puerta de nuestro corazón. Ahora bien, dice que si nosotros abrimos la puerta, ¿qué va a hacer? Entraré a Él, dice. Mire, entraré a Él. Cenaré con él y él conmigo. Pero aquí no está hablando de comida, hermanos, no. Ahora le voy a explicar. El problema es que el hombre sin Dios no tiene ni el mínimo deseo de leer su Biblia. El hombre sin Dios no tiene ni el mínimo deseo de congregarse. Porque está muerto espiritualmente, está vacío. El hombre sin Dios no tiene ni el mínimo deseo de cantarle una alabanza al Señor. Porque eso no existe en su corazón. El hombre sin Dios no tiene ni el mínimo deseo de congregarse, de orar, de doblar sus rodillas y hablar con el Padre. ¿Por qué? Porque eso no existe en su vida. Pero cuando ya, amados hermanos, viene el Señor y mora en nuestro corazón, ya lo vimos, que Él dice que Él da el querer como el hacer. Él, cuando Él está aquí, hermano. Por eso la invitación esta noche, amados hermanos, es que nosotros aceptemos la visita que Jesús nos hace. Sí, ya sea que si no le hemos entregado nuestro corazón, que si aún no lo hemos conocido, ¿verdad? O si hemos caído en desánimo, o si ha llegado el enfriamiento espiritual que no debería de llegar, pero llega y a todos nos llega, hermano. Sí, si a veces el predicador más enfriamiento espiritual le llega también, no crea, pasamos por todas esas cosas, hermano. ¿Sabe qué es lo más duro para alguien que predica la palabra? Que vamos a preparar un mensaje y no hayamos ni qué predicar. Es duro. Ya hemos pasado por todo eso. Así que esta palabra, hermano, es para usted y es para mí. Si nosotros le abrimos el espacio que Jesús se merece en nuestro corazón, Él dice que va a poner el deseo, porque Él da el querer como el hacer. ¿De qué? De leer la Biblia. Él pone el deseo, Él da el querer como el hacer. ¿De qué? De congregarnos, ¿sí? De no faltar a los cultos, de no dejar nuestro servicio, de orar, de buscar un tiempo, apartar un momento, hermano, para tener comunión con nuestro Padre Celestial a través de la oración. Si Él siempre está dispuesto, hermanos, para ayudarnos. La mano de Jehová, dice que el brazo de Jehová no se ha cortado para bendecir, siempre está el brazo extendido. Ni su oído, dice, se ha agravado para no oír, no, hermano. Si Él siempre está pendiente, que usted y yo necesitamos. ¿Sabe por qué muchas veces, hermano, no llega la respuesta a nuestra vida? Porque probablemente hemos dejado de orar. Pero Jesús también enseñó, hermano, dice la palabra de Dios, hermano,
que Él nos enseñó la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero hermano, eso cuesta, hermano. Y le digo porque no es fácil. Tener un tiempo, amados hermanos, tener, digamos, esa devoción de apartarnos para hablar con nuestro Dios, eso no es de todos, hermano. Pero Él da el querer como el hacer, depende de tener un corazón dispuesto para nuestro Dios. Como le dije esta noche, Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, mire qué bonito, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que entonces vamos a tener comunión con nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre, gloria sea a nuestro Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra.